Yo pensaba que en el manga 68 de Boruto íbamos a ver algún tipo de conflicto entre Naruto Uzumaki y los otros Kages, pero como ya vimos esto no sucedió. Sin embargo, quiero poner el tema y análisis de qué pasaría si Naruto llegara a pelear contra los otros líderes de las otras aldeas, ya que en el pasado estaba claro que Naruto era mucho más poderoso que ellos, pero ahora esto no está tan claro. Primero iniciaré hablando de Choujuro, el Mizukage. Choujuro es capaz de utilizar el elemento agua, y como fue un miembro de los 7 espadachines de la neblina, sus habilidades con el manejo de la Hirame Karei son de un nivel extremadamente alto. También posee un jutsu que le permite llenar de chakra su espada, hacerla larga y cortar superficies duras como la roca. También con su jutsu Vortex gigante puede bloquear ataques y si logra atrapar a Naruto lo dejará muy débil. Choujuro no es para nada de los Kage más fuertes, apenas alcanzando el nivel requerido para ser un Kage, y creo que es más débil que la pasada Mizukage, Mei Terumi. También durante el arco de Boruto en la visita al país del agua, pudimos ver que unos niños derrotaron a Choujuro. Es verdad que este no tenía sus espadas y que ellos habían recibido entrenamiento para utilizar las 7 espadas de los espadachines de la neblina, pero aún así creo que en esta parte Choujuro cayó muy bajo. Ahora veamos a la Tsuchikage Kurotsushi. Kurotsushi es usuaria del elemento agua, del elemento roca y el elemento lava. Esta mujer puede endurecer sus brazos y recubrirlos con roca, lo que le da la capacidad de dar unos golpes muy destructivos y con unos cuantos de estos derrotar a sus enemigos. Como mencionaba, ella puede usar el Suiton y con el Doton sacar grandes superficies con picos de piedras filosas, muy peligrosas y que pueden llegar a ser letales. Uno de sus jutsu que me llama más la atención es la capacidad de volar, igual como lo hacía Onoki. A pesar de que Kurotsushi no tenga el elemento polvo, ella con su estilo lava puede lanzar una sustancia pegajosa capaz de endurecer el cuerpo del enemigo, como lo vimos cuando Kabuto Yakushi secuestró a Yamato. Es verdad que Kurotsushi para ese entonces parecía que no tenía puntería o que era ciega, pero la habilidad de Kabuto de reptar y de mudar de piel fueron los que lo ayudaron en esa ocasión. Así que de conectar este jutsu directamente al cuerpo real del Hokage, no a un clon, puede darle unos segundos que pueden ser decisivos en el combate. Pongo a Kurotsushi un poco por encima de Choujuro, pero tampoco es la más poderosa. Eso sí que tiene un diseño muy bonito a mi parecer. No sé qué piensas vos. Ahora vamos con el Raikage, Darui. Darui, a diferencia de los otros dos, se me hace un Kage un tanto más poderoso y que cumple con su papel. Darui puede usar el elemento agua, siendo capaz de repeler ataques de Sasuke Uchiha en la cumbre de los Kages. También puede usar el elemento rayo, algo totalmente común en la aldea de la nube. Lo especial de Darui es que él recibió un entrenamiento que solo él podía soportar, por parte del más fuerte de los Raikage, el tercero, el papá de Ei y Killer Bee. Estos son los rayos negros, que son más poderosos que los rayos azules normales. Dentro de la serie hemos visto los rayos negros como cuando Sasuke lo utiliza, pero si no lo emplea con más naturalidad, significa que no es tan fácil de hacerlo o que simplemente el estilo de Sasuke es algo diferente. Pero Darui en cambio utiliza un rayo de pantera negra que es capaz no solo de atacar a un enemigo, sino que a varios al mismo tiempo. También tiene un jutsu en el que lanza un rayo dirigido que es capaz de molestar la visión del oponente. Darui puede usar los clones de sombra y en combinación con los rayos negros pueden ser muy letales. También tiene una maestría en el uso de las espadas. Recordemos que este ninja casi él solo fue capaz de derrotar a Ginkaku y Kinkaku en su estado de Dotensei. Así que Darui es un competidor decente. Ahora vamos con el Kazekage Gaara. Uno pensaría que después de que le sacaron el Shukaku a Gaara, este iba a perder poder, pero pasó completamente lo contrario, o al menos no se echa tanto en falta la bestia con cola como sería lo normal. En cuanto a defensa, Gaara puede hacer levitar a sus compañeros y moverse a una velocidad rápida, como en la vez que cargaba a un Naruto que estaba al borde de la muerte. Pero la defensa de Gaara no es una sorpresa para nadie, ya que tiene muchas variaciones. También tiene la habilidad de cambiar el entorno. Con su arena puede modificar el terreno de batalla, dándole una gran ventaja al Kazekage. También puede lanzar miles de bolas de arena en forma de ataque, o también en granizo, que son imposibles de esquivar. Con su jutsu de ataúd de arena o el entierro imperial de arena, podría derrotar al Hokage, y de eso no tengan duda. Su jutsu más poderoso puede que sea la pirámide, capaz de sellar a los revividos por el Edo Tensei.
Ahora veamos las habilidades del séptimo Hokage. Para empezar, puede realizar cientos o miles de clones de sombra a pesar de que ya no tenga el chakra de Kurama. Sí, porque si hablamos de eso, si tiene a Kurama, puede aumentar muchísimo más. Y eso es otra cosa que hay que mencionar, ya que aún tiene un poco de chakra de las restantes bestias con cola. Es verdad que no se sabe aún si tiene el modo sabio de los 6 caminos, y ese es un tema importante para decantar el combate de un lado u otro. En este caso haremos como si no lo tiene porque en todo Boruto no lo volvió a utilizar, y no tiene sentido que no lo use porque los casos de peligro han sido extremos. Naruto aún dispone de su Rasengan y todas sus variaciones, siendo la más poderosa el Rasen Shuriken y sus variantes con elementos Biju como el de lava. Naruto también puede invocar a los grandes sapos como Gamabunta, Gamakichi y los otros. Y si están vivos también a Ma y Pa. Pero invocarlos requerirá de bastante chakra. Pero ese no es el problema. El problema serán los segundos que le tomaría. Eso sí, si consigue invocarlos, serían unos grandes aliados contra los 4 Kages. El Shinobi latino estuvo por aquí. ¿Qué podría hacer Naruto contra los 4 Kages? Individualmente sería capaz de derrotar a cada uno de ellos, pero si estos combaten en equipo, la cosa cambia y cambia mucho. Al ser Kurotsushi, Darui y Shoujuro, usuarios del elemento agua, pueden cambiar el entorno a uno acuático, y como Darui puede utilizar rayos, pueden hacer una combinación temible. Gaara puede hacer que leviten, o con que Naruto esté en un terreno lleno de arena por el Kazekage, todos sus clones serían derrotados y el cuerpo original también. Y Naruto aquí ya no puede volar, así que si no es salvado por alguna de sus invocaciones, está más que derrotado. Por cierto, hablando de las invocaciones, Shoujuro puede derrotarlo con su espada con un filo increíble. Es verdad que el modo sabio de Naruto ahora debería de estar mejor controlado que como lo que vimos en Shippuden, y también le brinda más lanzamientos de Rasen Shuriken a Naruto. Y como él guardaba siempre un par de clones, esto le da minutos extra, pero aún así, también Darui, con sus panteras negras, puede atacar a varios enemigos a la vez. El Kazekage, además de hacerlos levitar, puede protegerlos con grandes cantidades de arena. La capacidad de Kurotsushi para volver de piedra a sus rivales, el elemento lava y sacar piedras filosas en el suelo, también incapacitarían a los grandes sapos. Las únicas dos opciones que veo para que el séptimo Hokage gane este combate es utilizar el Genjutsu sonoro de Maipa, que necesita un gran tiempo de activación. La otra opción es un gran poder destructivo. Tendría que realizar varios clones y ataques a gran escala, que ya pudimos ver en su combate frente a Kurama, donde utilizó un bombardeo de Rasengan. También podría utilizar varios Rasen Shuriken a la vez, con el objetivo de derrotar a los 4 Kages, aunque esta tarea es complicada. Yo le doy una probabilidad al séptimo Hokage de ganar de un 30%. Así que visto todo esto, la victoria sería para los 4 Kage. La derrota para Naruto Uzumaki. No olvides dejar acá abajo tu opinión, darle like, compartir y cosas así para apoyar el canal. Seguirme en mis redes sociales, encontrarás links directos en la descripción. Si tienes alguna idea para un próximo video, no olvides dejarla. Yo soy Elick L, no olvides que te amo y esto continuará.